Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El cuarto domingo de Pascua se denomina el Domingo del Buen Pastor y se lee el capítulo 10 del Evangelio de San Juan. Hay que decir que en la época del Señor era su país un país que vivía fundamentalmente del pastoreo, entre otras razones porque Judea era en su mayor parte una meseta pedregosa, más apta precisamente para la ganadería que para la agricultura. Y el pastor de la época es un poco distinto al pastor que conocemos nosotros, porque como la hierba era escasa, tenía que moverse constantemente con sus ovejas de un lugar para otro. La noche la pasaban las ovejas en un recinto, el redil, hecho con una valla de piedra o a veces de maderas y lógicamente con una puerta por la que entran y salen las ovejas. Era tan importante la figura del pastor y digámoslo así, tan amada por la gente que en la historia de Israel le han dado ese título a sus reyes, les llamaban pastores. Y Cristo ha asumido ese nombre, esa figura, para aplicarla a sí mismo en este capítulo 10 de San Juan. Pero ya antes, en el Antiguo Testamento, Dios mismo se representa a sí mismo como un pastor de su pueblo. Por ejemplo, por decir un ejemplo creo que conocido por todos, es el Salmo 23 que escuchamos en el Salmo responsorial de la misa con frecuencia. El Señor es mi pastor, nada me falta. Del capítulo que vamos a leer, unos versículos en este domingo cuarto de Pascua, hay dos imágenes en las que tenemos que fijarnos. La primera es la figura de este pastor que no va detrás de sus ovejas como nuestros pastores hoy en día, sino que va delante del ganado. Y antes las hace salir del redil, las va llamando y las llama por su nombre. Es curioso, pero era así. ¿Y por qué esto? Pues porque en un mismo redil se refugiaban por la noche varios rebaños. Tenía ese redil un guardián que pasaba la noche con las ovejas y que las defendía pues, de los ataques de las alimañas y a veces también de los ladrones. Y cada mañana acudía el pastor a retirar su rebaño. Y como estaba siempre con ellas, le conocían. Y él les había puesto un nombre y tenía su modo de llamarlas y ellas le conocen y le responden y le siguen. Sin embargo, si un desconocido se acerca a ese rebaño y llama a las ovejas, ellas se quedan desconcertadas. Os lo aseguro, quien no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón y un salteador. Pero quien entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el portero y las ovejas escuchan su voz. Llama a las ovejas propias por su nombre y las saca fuera. Cuando las ha sacado todas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero no siguen a un extraño, sino que huyen de él porque no conocen la voz de los extraños. ¿Qué pensar de estas palabras del Señor? Bueno, pues lo primero que se me ocurre que
en este ratito de oración podíamos pensar, es que Jesús habla de un buen pastor, al que las ovejas le conocen, y él a sus ovejas, y le siguen. Si hay un buen pastor, significa también que hay malos pastores. Y voy a hacer un pequeño paréntesis, porque a veces nos ha llegado a nosotros una imagen de Jesús que es un poco falsa. Un Jesús tan bueno que es bonachón. Y no es verdad. Jesús es la persona más buena del mundo, por supuesto. No ha existido nadie con tanta bondad desde el fondo del corazón como Él. Pero no es un iluso. Jesús habla del mal, habla de peligros, habla de luchas que nos conciernen, ¿verdad? Nos alerta muchas veces. Y Él mismo, Jesús, luchó toda su vida con todas sus fuerzas con el mal. Y por eso acabó en una cruz. Y acabó muerto, ¿no? Después, como sabemos, resucitó. Y estamos en el tiempo de Pascua. Y toda esta figura del buen pastor adquiere una luz particular si se medita a la luz del misterio de la muerte y de la resurrección de Cristo, de esa vida nueva que nos ganó en la cruz, de esa vida eterna y de los frutos de su muerte redentora, del Espíritu Santo que nos envió su propio Espíritu y que celebraremos al final de la Pascua, en la fiesta de Pentecostés. Bueno, un buen pastor y malos pastores, y alimañas, y bandidos, y ladrones y salteadores. ¿Cómo se identifica el buen pastor? Bueno, pues el buen pastor es no el que se aprovecha del ganado para engordar él, para vestir buena lana, o para que las ovejas le admiren, ¿no? Sino el buen pastor es el que sirve al rebaño, ¿verdad? El que cuida a las ovejas, el que las conoce, el que las ama, el que las conduce a buenos pastos y el que las protege. Hasta el punto, no lo leemos en el Evangelio de este domingo del año A, pero en otros años sí, en el versículo 11 Jesús dice que yo doy mi vida por las ovejas. Esto indudablemente es el colmo del buen pastor. Sería difícil encontrar hoy en día un pastor dispuesto a dar su vida por las ovejas, ¿no? Sin embargo, Cristo lo ha hecho. Y no por las ovejas en general, por cada oveja, por ti. Y por cierto, que aunque la comparación a nosotros a veces nos pilla un poco lejana, porque no somos como los contemporáneos de Jesús, que vivimos del pastoreo casi físicamente, ¿verdad? Pero nosotros, desde el punto de vista espiritual, somos tan indefensos, tan desvalidos como una oveja. Una oveja es un animal que sola no se puede defender. No tiene ni dientes, ni colmillos, quiero decir, ni garras, ni fuerza, no sé, para enfrentar un peligro. Su única esperanza de sobrevivir es encontrarse dentro de un rebaño con un buen pastor. Y si es posible con varios perros, del pastor que le defiendan, ¿verdad? De manera que si Cristo nos dice que Él es el buen pastor, bueno, nosotros, claro, tenemos que estarle infinitamente agradecidos. Y si es un pastor que además da la vida por las ovejas, ya el agradecimiento es tan enorme que nunca podremos devolverle todo lo que nos ama y todos sus cuidados. Ese pastor, después de la Pascua, de su resurrección, está vivo. Como ya hemos repetido muchas veces en estas meditaciones, está a nuestro lado y nos contempla. Bueno, nosotros también tenemos que contemplarle a Él, estar infinitamente agradecidos, ir a buscarle donde se encuentra, porque aunque escuchemos otras voces que nos llaman, otros reclamos, como hay hoy en día en nuestra sociedad, en nuestra cultura,
ninguno nos aprecia, nos ama de ese modo tan generoso y gratuito como Jesucristo. ¿Dónde encontrar a Cristo? Pues Cristo está vivo en su Iglesia, en los sacramentos, en la predicación de los pastores, el Papa, los obispos y los sacerdotes, en los sacramentos, en la Eucaristía, en la confesión, bueno, antes que nada, claro, en el bautismo, que es la puerta de los demás sacramentos. Y escuchamos su voz al leer la palabra de Dios, que está en la Biblia fundamentalmente, y muy especialmente en la Eucaristía, en la Santa Misa, porque cuando se lee la palabra de Dios en la Santa Misa, esa palabra adquiere vida, una vida muy especial, y tendrás la experiencia de cosas que has leído en otro momento, en el Evangelio, en la Sagrada Escritura, pero que cuando estás dentro de una celebración eucarística y estás atento, atenta y lo sigues con devoción, te dicen muchas cosas, justo la que estabas necesitando escuchar. Pero sigamos escuchando el capítulo 10 del Evangelio de San Juan. Jesús les propuso esta parábola, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Jesús les dijo de nuevo: «Os lo aseguro, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les escucharon. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, se salvará, y entrará y saldrá, y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Yo vine para que tengan vida, y la tengan en abundancia». Bueno, ahora Jesús se identifica precisamente con la puerta del redil donde se guardan las ovejas, ¿no? Ese redil, en la tradición israelítica, es el propio pueblo de Israel. Y fíjate, cuando esto lo escuchaban las autoridades, los fariseos, también el pueblo de la época, al decir Jesús que Él es la puerta, estaba diciendo algo muy fuerte, muy fuerte. Soy la suprema autoridad para que tú puedas formar parte de ese pueblo, esa comunidad de salvación. ¿Quieres salvarte? ¿Quieres ser bueno? Tienes que pasar por la puerta. Esto es de una audacia. Les ponía negros a los fariseos y a las autoridades de ese momento que no querían aceptar a Jesús, ¿no? Les tenía que poner de los nervios, ¿no? Y efectivamente acabaron matándolo. Esa puerta, como os decía antes, no sirve tanto para las ovejas, por supuesto, entran y salen por esa puerta, pero sobre todo para esos pastores que van a conducir el rebaño de un lugar a otro y que han ido a buscarlo al redil, ¿no? Y yo pensaba que en la Iglesia, los cristianos, esto lo decía San José María, pero vamos, no se lo saco de la manga, es de la tradición cristiana. En la Iglesia todos somos oveja y también pastor. Antes, la primera parte de la parábola era muy bonito ver que Cristo es el buen pastor y que tú eres esa oveja al que la ama y cuida. Ya, pero es que tú también eres pastor. Tú que me estás escuchando. Y esto no vale solo para los sacerdotes, vale para todo cristiano. Tú tienes, por decirlo así, la responsabilidad, la obligación de velar por las otras ovejas, de decidirte por ellas como Cristo, de adivinar sus gustos y sus necesidades. Vamos, te estoy hablando de caridad, que es la más importante de todas las virtudes cristianas y que se refleja de un modo particular en la vida de Cristo. Piénsalo. Esta pequeña comunidad cristiana, cuyo núcleo más central, digamos, son los apóstoles, son 12, por cierto, uno de los cuales le traicionó y Jesús lo siguió queriendo hasta el final, ¿no? Y después, alrededor de los apóstoles hay muchos otros, hay hombres y mujeres de todas las clases sociales que le siguen más o menos de cerca, pero que se intentan identificar con él y que le aman, ¿verdad?
Bueno, ese pequeño núcleo de apóstoles, en su mayor parte pescadores, gente de poca cultura, poco cultivados también humanamente en el trato, ¿verdad? Debía ser gente bastante ruda y sin embargo se sentían amados por Cristo. Jesús, podemos preguntárselo, está aquí detrás de mí en el sagrario. Jesús, ¿tú cómo hacías para amarlos? Porque ellos no te podían aportar prácticamente nada. ¿Qué te podían decir a ti que tú no supieras? Y para un corazón como el tuyo, el más sensible de todos los hombres y mujeres de la historia, el trato rudo con aquellos pescadores, poco zafios, debía ser algo, pues eso, poco, no sé cómo expresarlo, ¿no? Poco motivante, si quieres, ¿no? ¿Qué hacías para quererles tanto? ¿De dónde te sale a ti esa caridad? Porque yo la quiero. Yo quiero querer a todas las personas que me rodean y cuidar de ellas como tú. Y como decía antes, son esas pequeñas cosas en las que se manifiesta la caridad auténtica, ¿no? Pensar en los demás y no en uno mismo, tratar de agradarles, de buscar lo que a ellos les agrada por encima de lo que me agrada a mí, ¿no? Ahora que en esta situación de pandemia y de confinamiento estamos conviviendo más estrechamente mucho tiempo, ¿no? Sabemos perfectamente los gustos, o deberíamos saberlo, de los demás. Si hay que ver una película, tenemos un televisor en una sala de estar y somos 10 personas, 7, los que sean, ¿no? Pero hay que elegir una. No se pueden ver 7 a la vez, ¿no? Sabes ceder, dar sorpresas a los demás, ¿no? Sabes anticiparte a sus necesidades antes de que las pidan y volcarte con los demás con verdadero cariño. Mira, te voy a contar un detalle que lo recordaba precisamente este año el Jueves Santo. No sé por qué me vino a la cabeza, porque tuvo lugar hace ya, pues habrán pasado por lo menos 15 años o 20 de este suceso. Fue un Jueves Santo en Roma. Yo vivía cerca del prelado del Opus Dei, en la sede central de la prelatura en Roma. Y como ocurre en todas las partes del mundo, el Jueves Santo, antes de celebrar la misa crismal, se retiran el Santísimo de los Sagrarios, todas las iglesias, y al acabar esa misa se coloca lo que se llama el monumento. Se conduce la Eucaristía a una capillita donde se colocan muchísimas flores y se pasa toda la noche del jueves al viernes santo acompañando al Señor y velándolo. Y es tradicional que las familias vayan de un monumento a otro para adorar al Señor. Bueno, pues en donde yo vivía, en Vilatevere, el monumento se colocaba en un oratorio pequeñito que se llama de San Miguel. Está hecho con ladrillo y pintura y mucho cariño, con materiales bastante pobres. Y tiene poca luz, ¿no? Los que llevábamos años viviendo allí sabíamos que el padre, don Javier, acompañado de Brando y don Joaquín, dos personas que están siempre viviendo con el padre, que lo cuidan, pues acudían entre 8:30 y 9 de la mañana. Tenías muchas posibilidades de coincidir con él un ratito allí de oración, ¿verdad? Con lo cual ese oratorio estaba lleno a rebosar aquel día y yo llegué un poquito antes y conseguí sentarme en una especie de banquito de piedra que estaba detrás de una columna en un rincón. Vamos, era casi imposible verme. Bueno, pues llegó don Javier, efectivamente saludó al Señor, entró, se puso delante de rodillas delante de Jesús en la Eucaristía y se quedó allí rezando. Estuvo, pues es una media hora. Y ya por fin se levantó. Vamos, hubo que hacer un pasillo para entrar y salir, pues estaba, como digo, abarrotado aquello, ¿no? Poca luz y yo en un rincón sentado, era casi imposible verme. Además estaba como él me daba las espaldas, estaba detrás de él, ¿no? Total, el padre salió y me dicen que te llama el padre, don Javier. Y entonces salí
lo más rápido que pude, ahí abriéndome camino entre la gente que estaba en el oratorio, y el padre con una mirada así divertida, pero con un tono serio me dijo: ¿eres tonto? Yo pensé que había oído mal, ¿no? Perdón, padre, que si eres tonto. Y ya empezó como a sonreír, pero yo estaba muy desconcertado, además era temprano por la mañana y a esas horas uno no es que reaccione. Yo empecé a pensar, pues he debido oír bien, a ver qué tontería he hecho, porque hacía muchas, ¿no? Era un inconsciente como... Y no se me ocurrió nada, seguí callado y el padre me volvió a decir: es tonto, ya muy divertido, ya me di cuenta que algo de broma había en aquello, ¿no? Y entonces me dijo: ¿pero cómo se te ocurre, con la poca luz que hay en ese oratorio, ponerte a leer la liturgia de las horas, el breviario, en ese rincón con tan poca luz? Vas a acabar necesitando gafas. Aquí están las gafas, ¿eh? Efectivamente, bueno, yo no sé cómo me pudo ver entre tanta gente. Como digo, sentado en un rincón, detrás de una columna, era casi imposible. ¿Cómo me vio? Pues no lo sé. Pero sí te sé decir que a las personas que tienen un corazón grande y que lo educan a amar, es decir, que cotidianamente se ejercitan tratando de imitar a Cristo, en preocuparse de los demás y hacerles la vida agradable, el Señor les dilata las pupilas de los ojos para ver a los demás, para ver detalles de cariño que pueden tener, necesidades, enfermedades, lo que sea. Vamos, la mirada de una madre para sus hijos, ¿no? Que yo te voy a contar. Todos tenemos madre, ¿eh? O la hemos tenido, y una madre es algo único, el cariño de una madre por su hijo. Pues así tenemos que aprender nosotros a querer a los demás, como Jesús, como nuestra madre nos quiere a nosotros. Esto es una de las dimensiones de ser pastor de los demás, ¿no? Y la otra dimensión del pastoreo, digámoslo así, de la caridad, es la fortaleza. O sea, que esa caridad muchas veces se compone de cariño y de fortaleza. Te voy a leer un punto de camino, el número 369. Dice: la caridad de Jesucristo te llevará a muchas concesiones, puntos suspensivos, nobilísimas. Y la caridad de Jesucristo te llevará a muchas intransigencias, puntos suspensivos, nobilísimas también. Concesiones e intransigencias. Las dos nobilísimas, las dos buenas, ¿no? Todo cómo se come. Mira, me viene a la cabeza una novela Donde el corazón te lleve, creo que es el título en castellano, que es de una autora italiana, se llama Susana Tamaro. Fue un gran éxito cuando lo publicó. Y ahí se relata una conversación. A ver, hay una abuela, una madre y una hija, ¿no? Son 3 generaciones de la misma familia. Y hay una conversación entre la abuela y la madre sobre la hija, la nieta, digamos, de la abuela y la hija de la madre. La hija que les preocupa un poco, ¿verdad?, a las dos. La madre ha sido un poco hippie, en aquella especie de revolución que hubo social y cultural después de mayo del 68. La madre se perdió un poco. La hija de esta señora ha sido cuidada por la abuela y bueno. Y la madre dice en un momento dado que lamenta las omisiones que ha tenido con su hija, porque yo las percibía como: no debo intrometerme en su vida, ¿no? Está creciendo, se va haciendo mayor y tengo que dejarla libre. Pero dice, claro, hay una diferencia muy sutil entre la negligencia, el abandono, la despreocupación y la libertad, ¿no? Yo muchas veces he pecado de omisión y lo lamento, lo lamento. Hay que saber enlazar cariño sincero
con exigencia, precisamente por cariño, por el bien de una persona, pues de una hija. A veces hay que pasar uno un mal rato y hacérselo pasar a ella. Por ejemplo, haciéndole tomar una medicina amarga, ¿no? Es por su bien. El miedo a no contristar nos llevaría a una omisión grave, ¿no? En este caso, ¿verdad? Don Álvaro, que fue un muy buen pastor y un gran padre para muchas personas, don Álvaro del Portillo, ya hoy beato, decía: no es incompatible una cosa con la otra, cariño y exigencia. Hay incompatibilidad entre querer y ser exigente cuando estamos en el terreno de la sensiblería y el sentimentalismo. Tener sensibilidad es buenísimo, y fomentar los buenos sentimientos también, ¿no? Pero las personas no podemos dejarnos conducir ni por la sensiblería ni por el sentimentalismo. Son como inflamaciones de una cosa buena, pero claro, un órgano bueno, cuando se inflama, está enfermo y hace daño al organismo, ¿no? El hígado, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, ¿no? Vivimos en una sociedad muy sentimentalista. Cuando, ya lo saben los políticos, por ejemplo, cuando quieren mover a la población hay que tocar la lágrima o otras vísceras, ¿no? Son siempre sentimientos, ¿no? El de indignación y de ira, o el de la piedad, la falsa piedad a veces, pero sigue diciendo don Álvaro: cuando se ama de verdad, cuando se quiere para la otra persona la felicidad del cielo y también en la tierra, ya se sabe que a veces hay que dar disgustos. Ser fuertes cuando es preciso puede suponer meter otra vez en el camino a un alma que se estaba saliendo. Bueno, la familia es un ámbito donde esto hay que aprender a hacerlo. Hermanos con hermanos, padres con hijos, hijos con padres, cada uno en su papel, ¿eh? Pero es así, ¿eh? Cariño y porque te quiero, exigencia. Me contaba un sacerdote cuando yo vivía también en Roma, pues que en una ocasión yo estaba en la secretaría del padre, le llamé en un par de ocasiones, 2 días consecutivos, ¿verdad? Yo ni me acordaba, pero él me lo recordó una vez que estábamos juntos en verano y nos dimos un paseo. Y él me decía: tú no te acordarás, pero tú me llamaste 2 veces. En la primera, el padre, don Javier, me llamó para corregirme. Pues porque había hecho una cosa mal, de gravedad, y el padre quiso dejármelo muy claro, ¿verdad? Y entonces me llamó, me sentó y me empezó a explicar lo que yo no había hecho bien y por qué, con mucho cariño, pero con mucha fortaleza, porque yo empecé a llorar, me caían 2 lagrimones por la cara, pero el padre no se interrumpió, o sea que siguió aclarándome hasta que terminó, ¿eh? No sé cuántos minutos fueron, pero nada, se despidieron y al día siguiente el padre volvió a llamar a través de mí y le llamó para darle un encargo de gran responsabilidad y de mucha confianza. Piénsalo. Primero le corrijo con claridad y con fortaleza, aunque le hago llorar. Pero a la vez no le pongo una etiqueta. Esta persona no te puedes fiar de ella, ¿no? ¿Qué va? Al día siguiente, precisamente porque le he corregido con confianza y confío en él, ahora le doy un encargo de gran importancia. Claro, el que se omite este mal rato, el que no corrige, a veces le pone la etiqueta a la otra persona. Muy bien, yo no paso un mal rato, no te lo voy a hacer pasar a ti, pero yo te tacho de mi lista, ¿eh? De personas de confianza. No confío en ti, no pienso que te puedas corregir, que puedas crecer, puedas hacer mucho bien a los demás, etcétera, 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 ¿no? Vamos a terminar. En algunos lugares hay una advocación de la Virgen que es la Divina Pastora. Si Jesús es el buen pastor, que da la vida por los demás, que quiere a las ovejas, que se desvíe por ellas, que las conduce a la vida eterna, etc. La Virgen es también
una buena pastora, una divina pastora, a la que hemos de acudir. En este tiempo de Pascua, Madre, enséñame a querer mucho a tu Hijo, a acudir a Él como a mi mejor pastor, ¿eh? Y luego a ser yo un buen pastor, una buena pastora para los demás, a tener un corazón grande, tierno y fuerte como el tuyo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.